Se concede ahora el uso de la palabra al senador Antonio Martín del Campo. Está repetido aquí. Perdón, senador Antonio Martín del Campo. A nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de impuesto a gasolinas. Sonido, por favor, en la tribuna. Gracias. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 64ª Legislatura, con fundamento en los dispuestos por el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8º, numeral primero, fracción primera, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el artículo 2, fracción primera, inciso D, numeral primero, subincisos A, B y C, así como el numeral segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Lo anterior con el tenor y exposición de motivos. El día 27 de diciembre del año 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que a partir del día 1 de enero del año 2017 se incrementaría fuertemente el precio de las gasolinas y el diésel en nuestro país, como parte del proceso de liberación del precio de los combustibles previsto en la reforma energética. Si bien es dicho, dicha reforma estaba contemplada que los precios dejarían de ser controlados por el gobierno, este se apresuró y adelantó los tiempos, de tal manera que a cambio de que no se afectaran las finanzas del gobierno, se dio un golpe a los bolsillos precisamente de los mexicanos. Técnica y teóricamente, la reforma energética es una gran reforma que hacía falta desde hace muchos tiempos y varios años y algunas décadas, pero cuyo resultado no se da en el corto plazo, sino que debe ser en el largo plazo. Hoy en día, además del deterioro de las finanzas públicas y de un elevado nivel del gasto público, notamos que el precio de los combustibles y de las energías cada día se ha incrementado más. Antes de esta brutal liberación de los precios de las gasolinas, la inflación en México no era un problema. En el año 2016, la inflación promedio se ubicó en 2.82%, cifra que se encuentra dentro del objetivo del Banco de México, que es un intervalo entre más o menos un 3%. Sin embargo, a raíz de la adelantada deliberación de los precios de los combustibles, la inflación se salió del objetivo de nuestro Banco Central, promediando en un 6% en el año 2017. Y esto se debió precisamente al alza en los combustibles. Por lo anterior, el Banco de México también decidió implementar una política monetaria restrictiva con la finalidad de que las expectativas de inflación de largo plazo no se alejaran del objetivo anteriormente mencionado. Como resultado de los factores y decisiones anteriormente expuestos, hoy vemos con preocupación precisamente algunos temas. Primero, presión inflacionaria no se observaba desde hace ya varias décadas, situación que golpeó precisamente el ingreso de todos los mexicanos. Un aumento significativo en la recaudación del IEPS en diésel y gasolinas, que ha llegado inclusive a los niveles cercanos a los 300,000 millones de pesos. Aumentos en las tasas de intereses, crecimiento económico mediocre que se ha suscitado en los últimos 20 años. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha intentado remediar en algunas medidas el duro golpe que ha causado a los consumidores, estableciendo un calendario de precios máximos y subsidios focalizados en el IEPS de combustibles,
pero el objetivo es aliviar la escalada de precios que ha resultado realmente un fracaso. En Acción Nacional nos manifestamos a favor del libre mercado y de la competitividad económica, de ahí nuestro apoyo total a la reforma energética. En lo que no estamos de acuerdo es en las medidas abruptas e insensibles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no ha considerado el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Creemos que las acciones que se deben tomar para aminorar el impacto del precio internacional y el tipo de cambio debe de ser una reducción del 50% en las cuotas fijas que se cobra por concepto de IEPS en los combustibles fósiles y no fósiles previstos en la fracción primera, inciso D, del artículo 2 de la ley de IEPS, que actualmente prevé lo siguiente. En su inciso A, gasolinas menores a 90 octanos es de 4.59 pesos por litro. Inciso B, gasolina mayores o igual a 92 octanos es de 3.88 pesos por litro. El diésel es de 5.04 pesos por litro y combustibles no fósiles es de 3.88 pesos por litro. Como se podrá notar, de 2017 a 2018, los precios de las gasolinas Magnum y Premium aumentó de un 11.6 a un 9% en promedio respectivamente, mientras que el diésel se incrementó en un 11%. Pero de haberse aprobado la reducción en un 50% del IEPS previsto en la fracción primera, inciso D, del artículo segundo del IEPS, entonces, hoy estaríamos hablando de otro escenario y sobre todo, y lo más importante, no tuviésemos esas grandes inflaciones que hoy tristemente estamos teniendo como país. Diversos legisladores han manifestado su preocupación en este tema. Y en esta misma legislatura y en este mismo recinto el día de hoy, al igual que la anterior legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Es claro que la mayoría de las voces en el Congreso de la Unión coinciden en implementar precisamente y valorar los ingresos de todos los mexicanos, por lo que resulta imperativo que este nuevo gobierno federal que escuche realmente esta pluralidad de este Congreso